Muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Walter Pavón. El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo natural del agua. En este proceso del día de hoy espero poder ayudarles presentándoles un par de simuladores con los cuales podrán trabajar ustedes en sus clases, ya sea de química o de biología. ¿Qué tipo de competencias van a poder utilizar con sus alumnos? Bueno, vamos a aprender a aprender. Vamos a utilizar una competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. También una competencia digital en vista de que vamos a utilizar simuladores. Vamos a visualizar el ciclo del agua, así como las informaciones que derivan de este ciclo. Los muchachos pues tienen un conocimiento básico y siempre tienen muchas preguntas acerca de él, como ¿por qué llueve? ¿Qué hay en esas nubes? ¿Y cómo es que se forman? ¿Por qué siempre hay agua en los ríos? ¿Por qué nieva? La respuesta a todas estas preguntas están en el ciclo natural del agua y nosotros vamos a trabajar en ella. Sabemos acerca de los estados físicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sabemos que hay mares, ríos, cascadas, lluvia, hay hielo, hay nubes. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros chicos ubiquen esta información directamente en sus mentes y en lo que es el ciclo del agua? Entonces, en estos momentos yo voy a pasar al primer simulador, en el cual vamos a poner atención a ciertos sonidos y vamos a empezar a explicar acerca de estos ciclos que tenemos acerca de la materia. Este es en ambientech.org. Yo les voy a dejar igual el link. Habla sobre el ciclo natural del agua. Tiene 5 actividades o fases. En la primera, como les decía, tiene información sobre sonidos. Entonces ellos, al escuchar ese sonido, deben saber qué es lo que sucede es la lluvia, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir probando con ellos, los van poniendo a que vayan haciéndolo. En este caso suena como un río. No pasa nada si se equivocan con las letras. Por ejemplo, aquí si yo puse una gota, no pasa absolutamente nada. Estas son las cascadas, ¿sí? Y al final tenemos uno sobre el mar. De nuevo, aquí hay cierta información sobre el agua, cómo se encuentra en ellas y los diferentes sonidos para que los chicos puedan ir de una vez aprendiendo sobre ellos. En la siguiente actividad vemos un poco sobre ya las fases, la evaporación. ¿Qué sucede en la evaporación? Ellos pueden ir viendo, esperando que ustedes expliquen o moviendo de una vez al siguiente nivel para saber qué es lo que sucede con el agua, cómo es que se evapora, de dónde sale el agua al evaporarse, hacia dónde llega, ¿sí? Y cómo es que estas moléculas de agua son transformadas o son transportadas hacia otro momento, ¿sí? Entonces, en la segunda actividad es pura información para que ustedes les demuestren a ellos qué es lo que sucede vía información. Ya en la tercera, aquí ya ellos deben de ubicar, una vez que ustedes les explicaron acerca de los ciclos del agua, dónde es que va la evaporación. Si se evapora por acá, no, no es cierto, dice. Entonces, ya una vez evaporada, el agua pasa de acá para acá. Tienen una cantidad de aciertos ellos, o sea, si de repente se van poniendo, vamos a ver la condensación por acá, ¿sí? La filtración es del agua por acá, cómo retorna al mar el agua, ¿sí? Las escorrentías que tenemos, a ver si recordamos, y la precipitación. Si ellos lo hacen mal, simple y sencillamente se retrocede al principio y ellos deben comenzar nuevamente. Esto es básicamente para que ellos puedan en su momento poder decir qué es lo que aprendieron o cómo lo aprendieron. Esta es una pregunta muy básica acerca de que en la atmósfera el agua se renueva como media cada cuánto. Recordemos que es cada 9 días.
Esta es información básica para ustedes. Y luego tenemos al final una prueba, ¿sí? Que esto es como para que ellos puedan comprender un poco más de qué se trata mediante ya una evaluación. Les recomiendo la evaluación la realicen al final de su día, cuando ya terminen en su tema, y que ellos la puedan realizar. Pueden realizar esta o pueden tomar cualquier otra que ustedes decidan. Entonces, es muy sencillo el ciclo natural del agua basado en 5 actividades para los chicos. Ustedes lo pueden proyectar y pueden pasar a hacerlo directamente. Eh, Acerca del cambio de estado, sí, no cambia de identidad solo en su aspecto físico el agua, recordemos. Vamos a ver evaporación, condensación, precipitación e infiltración. Este es el recurso educativo que les dejo, que es Ambientec, donde ustedes pueden directamente pasar a hacer esas 5 actividades. Luego vamos al segundo simulador que les traigo. Este ya es de FED, es sobre los estados de la materia. Ustedes así se mira en español. Yo lo tengo por allá en inglés, eso no es ningún problema. Recuerden que cuando ustedes utilizan FED o los simuladores FED, tienen que estar registrados. Si no están registrados es un poco limitado. Este simulador se puede descargar para no utilizarse con internet o se puede utilizar con internet. Esa es opción de ustedes. Recuerden nuevamente que si están proyectando deben de ir a opciones, modo proyector, para que les pueda cambiar el fondo. En el primero hablamos sobre el estado. Sí, entonces vamos a trabajar con agua, recordemos. Aunque trae neón, argón y oxígeno, nosotros vamos a trabajar con agua. Entonces, en el estado de la materia, que es el primero que les enseña, puede estar en sólido, en líquido o en gas. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes estén mostrando, o si están hablando sobre evaporación, sobre condensación, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes estén mostrando, así lo pueden poner. ¿Qué pueden hacer los chicos? Bueno, aquí está en estado sólido, si se fijan. Entonces, les indica la temperatura que está el agua y ellos pueden o bien aplicar calor o aplicar frío. Entonces ya depende de ustedes. Si está en sólido, ¿qué quieren que haga? ¿Que se vuelva líquido? ¿Sí? Entonces aplicar suficiente calor, ¿verdad? O si está en líquido, aplicar suficiente frío para que él se vuelva a un estado sólido. Entonces ellos pueden ver las moléculas y pueden ver a qué temperatura se vuelve, ya sea sólido o líquido, o lo manejan como gas. ¿Qué podrían hacer ellos con el gas? Si lo calientan más, va a seguir siendo gas, ¿no? Entonces, que la manera de la que lo van enfriando el gas, ¿qué va sucediendo? Si ellos logran que baje realmente al líquido y luego se vuelva sólido, en base a eso, ¿qué temperaturas pueden usar ellos y cómo lo pueden utilizar para que esto les funcione? Es muy divertido para los chicos, ya que ellos pueden ir viendo el cambio, ¿sí? Y modificando ya sea la temperatura, ¿sí? Para que ellos puedan observar directamente qué sucede. Les recomiendo nuevamente, ¿sí? Que si le quieren que ellos practiquen un poco, pues les pongan neón, argón u oxígeno, aunque nosotros estamos trabajando con el agua. El cambio de fase. ¿Qué va a ser el cambio de fase? Aquí ya aparece un diagrama de fase donde tenemos una presión, una temperatura, cuando está sólido, cuando está líquido y cuando se vuelve gas. Estamos trabajando con agua, recuerden. Los muchachos ya pueden ver la presión por acá. Ellos pueden presionar con su dedo, ¿sí? Un poco. Entonces van presionando y van viendo en su curva qué sucede con esa presión, ¿sí? ¿Qué pasa a mayor presión, ya sea de la que ustedes ponen o de la que infligen a través de esta bomba? ¿Y qué sucede cuando se le aplica nuevamente el calor a ellos o se le aplica el frío? Esto es básicamente para que vayan viendo el cambio de fase en el agua. En este caso el agua, que es lo que nosotros decidimos utilizar. ¿Sí? Al final hay una interacción para que ellos puedan ver
qué sucede, pero es solo con neón y argón. Y nosotros nos estamos basando en lo que es el agua. Entonces, ¿qué sucede con el agua? Cuando yo le aplico frío, recordemos, está en sólido, aquí lo pueden ir viendo ellos. Y a medida que le van aplicando calor, ¿qué sucede? ¿Dónde va el cambio? Ahí exactamente en esos 22 Kelvin, ¿qué pasó? ¿Por qué se empiezan a soltar esas moléculas que tienen ellos? ¿Por qué esas moléculas se empiezan a soltar? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Dónde está ese cambio? Entonces aquí ellos pueden ver que ya se está volviendo líquido y luego va a pasar a formarse un gas. Es una manera interesante de que ellos puedan, como les decía, interactuar y ver mediciones como de presión, de temperatura, ¿sí? Y aplicación de calor o de frío. Entonces, estos dos simuladores, el primero que les enseñé de Ambientec, muy básico. El segundo de FED, que ellos lo pueden descargar en sus máquinas y pueden hacerlo sin internet, o en la clase ustedes se los pueden mostrar directamente utilizando internet. Por último, me gustaría que los evaluaran, como les decía. Entonces les dejo un tercer link. En este tercer link ya no los van a evaluar como en Ambientec, que tienen aquí preguntas, ¿sí? Esta es una manera de evaluar a los chicos, hacerles estas preguntas y decir, bueno, ¿qué aprendí o qué vi? En este otro van a jugar. Es un poco más complicado porque ya aparecen más cosas que poner. Entonces tienen que ir ellos pasando cada uno de estos al mapa que tienen aquí. Entonces tienen que ir viendo de qué manera van agarrándolos y es con tiempo. De esta manera pueden poner 2, 3 alumnos al mismo tiempo, a ver quién lo logra primero y les pueden hacer una medición de tiempo y observar si ellos están, pues prestaron toda la atención posible y pueden hacerlo de la manera correcta. Espero que estos dos simuladores que se les mostraron les sean de ayuda en sus clases. Para el ciclo natural del agua, pues pueden invitar a los jóvenes a que traigan un vaso con agua, un hielo, ¿sí? Y lo puedan hacer ellos directamente o simplemente con un refresco cuando ven cómo esas gotas van cayendo, ¿sí? Hay muchas maneras de que ellos se diviertan con el ciclo del agua. El ciclo del agua está abierto para que puedan hacer ellos todo tipo de simulaciones directamente en su casa o con ustedes vía el internet o simplemente mostrándoles, como les decía, unos simuladores de estos. Espero y toda esta información les haya servido y les funcione para que puedan impartir sus clases. Les recuerdo que les dejo todos los links, ¿sí? En la presentación y la evaluación queda al final igual con su link para que ustedes lo puedan hacer. Se despide ustedes Walter Pavón. Espero y puedan hacer uso de estos simuladores en casa.